hay quien puede que esté pensando si se coge y se va hasta el Prado del Carmín, hasta la Sobatilla, en la Pola Siero, para apuntarse a la romería a esta hora. Seguro que sigue entrando gente todavía, Marco. Seguro no, fijo que sigue entrando gente hasta ahora. Lo que pasa es que ahora hemos encontrado un grupo que nos ha llamado mucho la atención y por eso van a ser protagonistas de esta primera parte, de la tercera conexión. Habíamos encontrado a los Cascaos, que es esa peña tradicional del Carmín de la Pola, pero entre tanto y con ellos está este grupo de amigos que son tinerfeños. Buenas tardes a todos. Tinerfeños. Vamos, que lo que hacéis vosotros en los carnavales... Ya está saludado todo. Digo yo, que lo que hacéis vosotros en los carnavales no está mal, pero que aquí esto tampoco está mal, ¿eh? Un aplauso para el Carmín, hombre, que eso... Bueno, venís por algo, ¿no? Estáis en la Pola por algo. Sí, hemos estado en un festival internacional que se ha hecho aquí de folclore y hemos estado representando a Canarias, a Tenerife, con el grupo folclórico Atabara. Muy bien. ¿Y qué os parece lo de la gaita? ¿Se parece algo a lo vuestro, no, eh? No, el folclore de Canarias es totalmente distinto. ¿Hoy estáis tomando sidra o no? Sí, bueno, estamos desde por la mañanita tomando sidra. Os explicaron que lo de la sidra hay que tomarlo con cautela. Sí. Sube, ¿eh? Sube, ¿no? Hombre, que sí que sube esto, ¿eh? Que os lo hayan explicado no significa que no lo vayáis a llevar a efecto, ¿o sí? No, hombre, claro. Lo vamos a llevar. Venga, un culete para Tenerife, venga, a vosotros. Bueno, pues... Oye, eso de que hay que tomarlo de golpe también os lo explicaron, por lo que veo. Sí, también. También. Pues a pasarlo muy bien, ¿eh? Venga. Iba a pediros... Para el trabajador también. Para el trabajador. El trabajador es este de aquí, mira. Coge. Perfecto. Digo, que a ver si hacemos una fusión con la gaita. ¿Podéis cantarnos algo tinerfeño así rápido? Venga, improvisando, venga. ¡Viva Tenerife! ¡Viva! ¡Viva Tenerife! ¡Viva! ¡Viva Tenerife de las Canarias maravillosas! ¡Viva Tenerife! Bueno, pues muchas gracias. ¡Que viva Tenerife! Hombre, tengo que irme con los Cascaos, que al final son los protagonistas también en la fiesta del Carmín. Así que si me dejan un pelín de hueco por aquí, a ver si me cuelo. Me voy a colar, ¿vale? Marco. Dígame. Hola. Hola, ¿cómo estamos? Estamos en Oviedo. Yo también. Vamos para adentro. Don Carlos, buenas tardes. Los Cascaos, que no falten, ¿eh? Somos los mejores. Vamos, diría yo que si no están los Cascaos no hay Carmín. No, hombre, hay Carmín, porque hay que respetar a todo el mundo, pero somos los mejores. ¿Sí? No, es de verdad. ¿Cuánta gente agrupa esta peña? Mucho. Nosotros éramos unos 300 o por ahí. ¿Es del Sporting? Sí, del Sporting. Hace bien también. Somos los mejores. Pero soy yo. Sí. Bueno, somos los mejores. ¿Hasta qué hora vamos a aguantar esta tarde? Buah, esto hasta, como dijimos, hasta que el cuerpo aguante. Desde que llegué al Prado y ya hace unas horas estáis cantando y bailando. Mucho. Estáis así toda la tarde, claro. Toda la tarde, desde las que empezamos el desfile abajo a las 5, pues hasta las 2 o 3 de la mañana. Cuerpo aguante. Bonita fiesta esta, 50.000 personas y que no pase nada. Hombre. Eso es porque ya hay una conciencia, ¿eh? En Asturias hay fiestas muy buenas, pero el Carmín está entre las mejores. No vamos a decir de otras que son peores y mejores, pero el Carmín de lo mejor. Nosotros queremos que sí. Desde luego que sí. Estamos entre los mejores. Es tradición de Asturias de 1695. Con todo esto que hay aquí, que lo malo es luego papagayo, ¿no? Sí, porque eso, joder, Muy bien. cuesta mucho dinero. Pues os dejamos y os escuchamos con la Asturias Patria Querida, qué mejor Muy manera. bien. Gracias. Don Carlos con los Cascaos, la peña por tradición, quizás la número 1 de este Carmín de la Pola. Nos vemos y nos escuchamos.